Vamos a empezar el capítulo 3. Hemos avanzado. Yo creo que ya era para que estuviéramos finalizando. Pero bueno, vamos a saborearlo, hermano. Amén. Gálatas capítulo 3. Lo vamos a estudiar del 1 hasta el 14. Del 1 hasta el 14. Amén. Y quiero leer el primer versículo y después lo seguimos estudiando. Lo leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios del cielo, queremos que en esta preciosa noche el Espíritu Santo nos acompañe, nos ilumine, nos dé de verdad propicia tu palabra para que podamos ser entendidos en ella y que nos ayude, Dios mío, Señor, a crecer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados, he recapitulado muchas veces el capítulo de Gálatas. Todos sabemos por cuál motivo Pablo escribió esta carta, sus viajes misioneros, las iglesias que fundó y todos los acontecimientos que hemos estudiado, aquella discusión que tuvo con Pedro, viendo que de una u otra forma habían algunos altercados, porque estaba hablando de la gracia. Pero ya el capítulo 3 y 4 ya entra a hablar del legalismo que había en esos tiempos. Capítulo 3 inicia diciendo: oh Gálatas insensato. Oh Gálatas insensato. ¿Quién os fascinó? La palabra que aparece allí, fascinó, amados hermanos, está hablando de todo lo que tiene que ver, gloria a Dios, de todo lo que tiene que ver con lo que es hechizar, embrujar. La raíz etimológica de esta palabra es la palabra fármaco en el original griego. Y eso es lo que significa. Pablo les está diciendo: ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los hechizó a ustedes? Esto nos demuestra, amados hermanos, el poder que tiene Satanás para poder desvirtuar, desconfigurar o desviar a alguien de su palabra y de su propósito. Ahora bien, está hablando: oh Gálatas insensatos. La palabra insensato que aparece es que no piensa. Eso es lo que significa la palabra insensato. No piensa, no ejerce la mente, no comprende, no entiende, no captan, no presta atención. Eso es lo que significa ser insensato. Me llama la atención porque Pablo, después que le da una doctrina a esta región donde habían varias iglesias, donde ya había fundado y había adoctrinado, donde ya había creado los principios de la crucifixión, de la gracia de Dios, parece que no entendieron, parece que no captaron. O sea, pareciera, amados hermanos, que no pensaban. Y no puede ser así en el creyente, porque hoy en día estamos todavía viviendo estos tiempos, donde hay muchos insensatos que después de haber tenido a Cristo y tener una experiencia con Cristo, después de haber tenido, amados hermanos, y ver la gloria de Dios que le respondió, que le abrió puertas, que muchas veces quizás lo sanó, le sacó un hijo de la cárcel, le restauró matrimonio, de pronto, amados hermanos, se transforman en unos insensatos. Que Dios nos ayude y que Dios nos mantenga siempre firme y calientito delante de su presencia. Amén. Porque todos estamos vulnerables a todas estas cosas. Solo que la clave de esto es la búsqueda con Dios. No convertirnos en unos insensatos, como pasó con los Gálatas. Él está diciendo aquí: oh Gálatas insensatos,
repito, está hablando ustedes los insensatos, no piensan, no ejercen la mente, no comprenden, no entienden. ¿Quién los embrujó, quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Una de las cosas que tiene Satanás como propósito, que lo reprendemos en esta noche, en el nombre de Jesucristo, es que nosotros, amados hermanos, no obedezcamos a la verdad, no obedezcamos a su palabra. Que podamos, amados hermanos, hacernos insensatos, hacernos los impensables y, si es posible, amados hermanos, embrujados, hechizados, para no ejercer la verdad. Ahora, aquí hay algo clave. ¿Qué es lo que da el producto para que alguien quede hechizado? ¿Qué es lo que da el producto para que alguien quede totalmente embrujado? Para que esté totalmente insensato. ¿Sabe cuál es la clave? La desobediencia. Ahí es donde está la clave. Porque le está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y cuando ya está hablando de un Cristo crucificado, amado, ya está hablando de un evangelio completo. No le hace falta añadirle nada. No le hace falta darle un toque judaizante. No le hace falta, amados hermanos, ponerle un poco más de una doctrina de cuánta apostasía estamos viviendo. La cruz representa un evangelio completo de su gracia, de su amor, de su misericordia, y que cuando el creyente llega arrepentido es lavado con la sangre de Cristo, amados hermanos, para que su nombre aparezca inscrito en la vida, y dice en el libro de la vida, y dice la palabra de Dios, amados hermanos, que podamos disfrutar los deleites de la vida eterna. ¿Cuántos me están entendiendo esto, hermanos? Ahora, una de las cosas que estamos viendo aquí es la preocupación del apóstol Pablo. La preocupación inminente que está sucediendo con esta iglesia. Entonces dice el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Fíjense algo, ¿no? Voy a repetir. ¿Recibiste el Espíritu, está en mayúscula, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe entra ¿por dónde? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La fe no entra por los ojos. Esto es muy importante, yo lo he dicho muchas veces. La fe no entra por los ojos. La gente quiere que la fe le entre, ¿no? Ver milagros, ver muertos resucitar, ver paralíticos levantarse, y de una vez convencerse de que no, hermano, la fe entra por el oír, como lo estamos escuchando todos en esta noche. El oír la palabra de Dios. La palabra de Dios va a hacer un efecto en mi alma, en mi espíritu. Porque ¿qué es lo que más, escuche, lo que más se alimente es lo que más se va a nutrir y es lo que más se va a dar? Si yo alimento el espíritu, acuérdense que nosotros somos una tricotomía, espíritu, alma y cuerpo. Si yo alimento más el espíritu, lógico que soy más espiritual. Si yo alimento más el alma, claro que soy almático. Pero si alimento el cuerpo, amados hermanos, soy un carnal. ¿Me hago entender? Todas estas cosas están interconectadas, pero tienen que estar equilibradas. Lo que yo más alimente, eso es lo que más se tiene que dar. ¿Cuánto me están entendiendo esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque él está diciendo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? No pueden ser dos cosas simultáneas. La obra, amados, y la fe. Primero tiene que venir la fe. ¿Cómo es la fe, pastor? Explique. Ok, le explico. La fe es que cuando yo llueve, escuche, cuando yo le oro a Dios para que llueva, ya yo tengo que tener un paraguas. Y no ha caído la lluvia. Y estoy caminando con el paraguas creyendo que la lluvia no ha caído. Porque ya cuando se hace tangible, cuando se hace de verdad la respuesta y que lo veamos en lo físico, ya deja de ser fe. Porque es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que aunque no se ve, va a venir.
Estoy convencido de que Dios me va a sanar. Estoy convencido que Dios me va a restaurar. Estoy convencido que Dios va a levantar a mi familia, que Dios va a levantar a mis hijos, porque esa es la convención. Mi alma te alaba. La fe me convence de que aunque no lo veo, va a estar. Entonces Pablo le está diciendo, amados, les prediqué que esto es de fe. Y Cristo lo enseñó bien claro. Dio grandes prodigios y milagros, multiplicó los panes, multiplicó los peces, sanó a muchos por fe. Cuando llegamos al verso 3 le dice algo impresionante. Tan necios sois. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que no llamemos a nadie necio. Y Pablo, imagínense cómo estaría hasta la coronilla. ¿Qué le dijo a los Gálatas? Tan necio soy. A los maracuchos, pastor. Vos sí sois necio. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por eso hacía hincapié de qué es lo que más se alimenta. Estaban más alimentando la carne, los judaizantes, la comida kosher, ¿verdad? No podemos comer ostra, no podemos comer puerco, no podemos tocar esto, no podemos comer aquello. Estaban alimentando era la carne, la carne, la carne. Algo que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Pablo le dice, ustedes son necios. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención, amado hermano, porque cuando el verso nos dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La palabra recibiste significa tomar, echar manos de, agarrar, aceptar. O sea, él está haciendo un reclamo diciendo, ustedes recibieron el Espíritu y le hace una variable o por el, dice, o ustedes recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira, hermano, todos nosotros que llegamos a Cristo, todos nosotros llegamos en la carne. No teníamos ni pizca de lo que es el Espíritu. Llegamos con una carnicería encima, todos nosotros. Cuando comenzamos a caminar de la mano de Cristo, amados hermanos, comenzamos a entender las cosas espirituales. Comenzamos a iluminarnos la palabra de Dios. A los que traíamos adulterio, decíamos nosotros, wow, y yo estaba haciendo eso. A los que andábamos en la borrachera, a los que andábamos en las drogas, nos comenzamos a arrepentir. La palabra arrepentimiento significa cambiar mi manera de pensar. Y cuando ya me choco con la verdad, choco con la palabra de Dios, me confronta, entonces allí es donde yo tengo que tomar una decisión. Amado, y la mejor decisión que hemos podido tomar es recibir a Cristo en el corazón. Es lo mejor. Imagínense a los Gálatas, después de haberle dado tremendos estudios bíblicos, clases de doctrina, empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. Y hoy en día, amados hermanos, escúchenme bien, iglesia, la Nueva Jerusalén. Hoy en día es lamentable cómo esto está tan actualizado en muchas iglesias. Cómo estamos los servicios y los cultos llenos de tanta maroma y de tanto circo. Y el Espíritu Santo, amados hermanos, por allá sentados. Como siempre pongo el ejemplo de Cristo cuando llegó a la iglesia de la Odisea. Dice, Él llegó y tocó la puerta. Y el que me abre, yo cenaré con él y él conmigo. O sea, la iglesia gritando duro, gloria a Dios, aleluya. Me voy con él, y Cristo afuera esperando que le abran la puerta.
Tremendo, hermano. Eso lo habla Apocalipsis. Y hoy en día estamos viviendo eso. La carta a los Gálatas está más vigente que nunca, hermano. Así que démosle gloria a Dios, amados hermanos, que en este lugar se le da propicio lugar al Espíritu Santo de Dios. En la adoración, en la alabanza, hermano. Que de verdad sintamos que nos penetre, que de verdad sintamos que no importa que lloremos, que nos arrastremos, que nos tiren el piso, que dancemos, hermano, pero que haya presencia abiertamente de Dios en nuestras vidas. Y que haya la disposición, amado hermano, de adorar a Dios. Tiene que haber una disposición. Yo tengo que venir a la iglesia con un sentir de agradecimiento de lo que Dios ha hecho por mi vida y por la tuya. Aleluya. Entonces, amados hermanos, comenzaron, y me llama la atención, ¿no? Porque Él les dice que comenzaron por el Espíritu y hay un ahora. Vais a acabar por la carne. Yo lo que quiero que usted vea el versículo 4. Dice el versículo 4. Tantas cosas os habéis padecido en vano. O sea, le pasaron tantas cosas a los Gálatas. Le sucedieron tantas cosas como hoy estamos viendo en muchas iglesias. Que pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas, pero ya va, detengámonos. Analizar por qué nos están pasando muchas cosas y tratemos de enmendar para que no las sigan sucediendo. Pablo le está diciendo, pasaron tantas cosas. Le está diciendo, tantas cosas habéis padecido. La palabra padecer habla de experimentar. La palabra padecer, amados hermanos, está hablando ya de experiencia. O sea, ya han tenido tanta experiencia y no han aprendido de los errores. No han aprendido de eso. Tremendo, ¿no? Por eso es que yo digo que esto está más actualizado que nunca. Y la palabra mano habla de hueco, efímero, vacío. Entonces le está diciendo, tantas cosas habéis padecido en el hueco, en lo efímero, en lo vacío. Y mire lo que dice, si es que realmente fue en vano. Y ustedes saben, amado hermano, que realmente no fue en vano. Pero él les está haciendo una afirmación. Dígame si fue realmente que esto es en vano. Si esto que estamos haciendo es algo hueco, vacío, efímero. Hermano, esto es para llamar a la reflexión. Esto es para meditar, para pensar que la vida espiritual tuya y mía puede encontrarse en esas condiciones también. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que un creyente que ya después que haya experimentado y haya tenido experiencias con Dios, como le pasó a Josafat? Yo pongo el ejemplo de Josafat en el capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Va a encontrar un Josafat que Dios le dio un respaldo absoluto. Pero cuando ya usted lee más adelante, lo encuentra aparentándose con Acab, donde le da a su hija para que se case con el hijo de Acab. Se aparentaron los dos, hicieron alianza. Y todavía en esa alianza de parrandas y de whisky, después de haber sido lavado, amado, y después de haber sido, de tener un encuentro con Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios que fue a la guerra de Ramón de Galaad. Y era tan astuto acá, creía él que era astuto, que disfrazó a Josafat como el rey de Israel, siendo el rey de Judá. Lo disfrazó y lo montó arriba del cozolete del carro real. Y le dio para que el pueblo crea que soy yo. Yo me pregunto esto. ¿Dónde estaba la mente de Josafat en ese momento? El hombre que había tenido experiencias con Dios. No entiendo, pastor, explique. ¿Cómo si ya yo fui lavado con la sangre de Cristo? ¿Qué me hace a mí, amados hermanos, retroceder? ¿Qué me hace volverme al mundo a beber aguardiente? ¿Qué me hace volver al mundo a las parrandas? ¿Qué me hace volver al mundo a las mujeres?
¿Qué lo hace? El descuidarnos espiritualmente, como pasó con Gálatas. ¿Qué lo hace? El haber dejado de orar, el haber dejado de congregarme. Y fíjense que Dios tuvo tanta misericordia que cuando llegaron a matar al rey de Israel, perdón, al rey de Israel, porque Josafat era el rey de Judá, cuando llegaron, él dice, lean lo que está en Segunda de Crónica, dice, y Josafat clamó a Dios y Dios lo salvó. Fíjate la misericordia de Dios. Oye, eso era para como Pablo le dijo, tan necio soy. Si Dios no hubiese sido tan bueno como ha sido con nosotros, ¿desde cuándo estuviéramos muertos nosotros? Clamó, dice, por eso es que la Biblia dice, Dios no oye a los pecadores. Pero si hay alguien que teme y clama, ahí se oye. Josafat clamó, lo salvó Dios y no lo mataron. Dice que vino un flechero a la aventura, lanzó la flecha y mató a Acaz que estaba dentro del carro. Pero usted vuelve a leer y cómo se reivindica Josafat todo el capítulo 20. Pero cuando usted llega ya al versículo 35, dice Josafat hizo alianza con Ocosías. Yo digo, Dios mío, no puede ser otra vez. Y se paró un vidente, un profeta, y le dijo, no hagas alianza con Ocosías, porque ustedes van a armar unas naves, van a construir unas naves, y esas naves se van a hundir en el mar. Dios no lo va a permitir. Y dice la Biblia que hicieron una empresa, construyeron los barcos, y cuando estuvieron en alta mar, dice la palabra de Dios, las naves de Tarsis, dice, cuando iban a Tarsis, en medio del mar se hundieron. Se cumplió la palabra. Parece que le estoy hablando mucho a Josafat en esta noche. La palabra Josafat significa Dios ha decidido. Parece que Josafat no entendió eso. Lo importante es que estamos en el tiempo de la gracia y nosotros sí hemos entendido cuando Dios quiere la mejor decisión para tu vida. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Igual pasó con los Gálatas. Los Gálatas se les está enseñando, se les está dando doctrina. Y viene Pablo y le dice en el versículo 5, aquel pues os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, y le vuelve a decir, o por el oír con fe. Y cuando ya llega el verso 6, le dice Pablo a los Gálatas, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense algo tremendo, hermano. Esa palabra que aparece en el versículo 5, aquel pues os suministra, esa palabra suministrar, amados hermanos, está hablando de suplir completamente. El que nos suple completamente el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos guía. Va a haber gente que no te va a entender cuando tú estás en el mundo espiritual, pero en un nivel que no te lo van a entender. Ay, sí, la santurrona. Ay, sí, el espiritual. No digamos aquí cosas ni hablemos cosas porque aquí está el espiritual. No importa que te digan eso. Lo importante es que tú mantengas esa conexión y esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. Yo estaba viendo un testimonio de un brujo, una bruja que se convirtió al Evangelio de Haití. Estaba escuchando el testimonio. Y ella dice, hoy en día, por la luz de las Escrituras, es que me vengo a dar cuenta, estando en el satanismo en Haití, de que lo que dice la Biblia es la verdad. Satanás es el padre de la mentira, es mentiroso. Cuando entramos en el satanismo nos hizo creer a nosotros que nosotros teníamos mucho poder y que íbamos a derribar todas las cosas. Pero yo llegué a un nivel donde pude conversar con él y de andar con él.
Y el nivel que yo llegué en la brujería, en la hechicería en Haití, recuerdo que atrapamos a un evangélico para matarlo, para bebernos en la sangre y comernos los vivos. Pero cuando amarramos a ese hombre comenzó a adorar a Dios. Y llamamos a Satanás para que él estuviera en esa ceremonia. Y Satanás llegó. Cuando ese hombre comenzó a adorar a Dios, lo que decía la pastora ahorita, con esa libertad, sabiendo que lo iban a matar, sabiendo que se le iban a beber su sangre, comenzó a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahí es donde ella dice, verdaderamente Satanás es un mentiroso. Porque cuando llegamos al momento, era tanta la presencia de Dios que él se fue. Y yo dije, ay, ¿dónde está Satanás? Huyó. Y ella dice, ahí donde cuando yo leo en la Biblia que él es el padre de la mentira, es que es un mentiroso. Porque nos dijo ahí que él iba a derribar a ese hombre y no pudo. Porque con nosotros está el grande, el poderoso, amado hermano. Tenemos que estar convencidos del Dios que servimos. Como dijo Pablo, conmigo está el ángel de quien soy, a quien sirvo. Qué lindo es que le sirvamos a Dios, hermano. Dice el versículo 6, amado, que fíjense qué tremendo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo, fíjate la prevención de la palabra de Dios. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Explique, pastor. Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu nación, sal de tu parentela. Usted sabe, amados hermanos, para aquellos tiempos salir del grupo familiar. ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde voy? Fíjate la conexión y el nivel de Abraham con Dios. Sal de tu parentela. Hay veces que Dios nos dice a nosotros, necesito que salgas de ahí. Y tú dices, no, Señor, pero no, necesito que salgas de ahí. Si quieres crecer, tienes que salir de ahí. Si quieres de verdad tener experiencia conmigo, tienes que salir de ahí, tienes que dejar eso. Cuando ustedes ven que yo lo publiqué ayer, lo que pasó con un viento huracanado llamado Euroclidón, capítulo 27 del libro de los Hechos, van a encontrar allí que antes de que en el versículo 14 hablara de el viento huracanado, porque el Espíritu Santo le pone un apellido, viento huracanado, no fue un viento cualquiera, huracanado, llamado Euroclidón. Pero antes de que llegara ese viento, en el verso 3 habla vientos contrarios. Verso 4 habla del capítulo 27 del libro de los Hechos. Habla de vientos contrarios. En el versículo 7 habla de los vientos que impedían. Pero cuando usted llega al versículo 13 habla de las brisas del sur. Mire cómo va poco a poco, de una manera evolutiva, una adversidad que a todos nos pasa. Dios mío, no puede ser que salga una gripe, ahora tengo una neumonía. No puede ser que salga una neumonía, ahora se me trancó la finanza. No puede ser que se me trancó la finanza, ahora se me enfermó la mujer. No puede ser que se me enfermó la mujer, ahora me quedé yo sin dinero para comprar medicamentos. Hermanos, siempre van a venir vientos duros. Pero el punto aquí está cuando llega el verso 14, el viento huracanado, que fue el que rompió la nave. Los aparejos tuvieron que echarlo al agua. Y dice que se montaron en el esquife. ¿Cuántos han visto la película El Titanic? Y dice que cuando ya se estaba hundiendo el Titanic, comenzaron la gente a bajar. Esquifes eran embarcaciones pequeñas. Y en la nave que eres tú y que soy yo, amados hermanos, tenemos un esquife, una nave pequeña que se llama el Espíritu Santo.
Y dice la Biblia que nosotros tratamos de ceñirnos al esquife, dice el capítulo 27 del libro de los Hechos. Agarrarnos duros del esquife para que no se nos fuera. Hermano, llega el momento cuando en la vida de nosotros llegan los vientos huracanados, que se nos basta la oración, que se nos basta las ganas de ir a la iglesia, que se nos vuela hasta las promesas que Dios nos ha dado. Pero ¿sabes cuál es el peligro? Que no se te huele el esquife, que no se te huele el Espíritu Santo. Que lo vuelvas a... Mira, que lo agarre, lo atrape, lo abraces y le diga, Espíritu Santo, no te me vayas a ir. No te quiero soltar. Pablo le está diciendo a los Gálatas, aquí, amados hermanos, que Abraham no sabía para dónde agarrar. Pero le tuvo tanta fe a Dios. Se estaba tan convencido de que Dios le iba a dar respuesta, amado. Por eso que lo llaman el padre de la fe. Que Dios le iba a dar tanta respuesta, amados hermanos, que aparece un Abraham escrito por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Mire, cuando yo veo a alguien que está en el Antiguo Testamento y lo trae en el Nuevo Testamento, tuvo que dejar una huella pero bien marcada. Tanto positivo como negativo. Porque usted ve por allá una Jezabel en el Antiguo Testamento y después en el Apocalipsis dice, pero ya si Jezabel murió, que se monta en el altar adorando a Dios. Supuestamente a Dios. No, seduciendo a mis siervos a fornicar, dice el libro Apocalipsis. Pues lo mismo pasa con los grandes hombres de Dios. Hicieron grandes obras y cuando usted lee la galería en el capítulo 11 del libro de Hebreo, encuentra, amados hermanos, la versatilidad que el Espíritu Santo da de esos grandes hombres que le creyeron a Dios. No entiendo, pastor, explique. Tú tienes que dejar una huella en esta tierra. Tú tienes que dejar una marca en esta tierra. Tú tienes que dejar una fe de que por aquí pasó Marvin González. Mi alma alaba la gloria de Dios. De que por aquí pasó Fernando Noriega. Cuando ese hombre o cuando esa mujer, llámese la adoradora, el hermano que pueda, cuando ese hombre se paraba a orar, hermano, la iglesia temblaba. Los demonios, hermano, mire, yo conozco una sierva de Dios, cómo ha sido sacudida, cómo ha sido zarandeada. Pero cuando esa mujer ora, hermano, Padre amado, ora tanto en el Espíritu que me acuerdo que estábamos en unos ayunos y estábamos clamando en una madrugada y se pararon los vecinos a batuquearnos los portones, hermano, como a las 4 de la mañana. Yo me pregunto, si estamos encerrados aquí con aire acondicionado, ¿quién va a escuchar allá afuera? Pero los vecinos estaban batuqueando, hermanos, era tan que se movían los cimientos espirituales a esa hora, en la oración, que los perturbó. Y ese eres tú también cuando te levantas de madrugada a orar a Dios. Entonces, ya para finalizar, en el verso 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dice algo tremendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Qué tremendo, ¿no? Me gusta esta palabra. Porque cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Que la gente no sea los que te digan, que tú mismo vivas tu experiencia con Dios en la fe. Que sea acuérdense que las experiencias con Dios son inéditas. Eso nada más te pasó a ti y a más nadie. Yo siempre comparo a aquel hombre que gritaba duro en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. En una iglesia de esas que no permitían que la gente gritara.
Y de pronto el hombre gritaba gloria a Dios, aleluya, y lo fueron a visitar. Y cuando lo fueron a visitar los líderes, le dijeron, hermano, venimos a visitarle, es para decirle que esos gritos que usted da en la iglesia no son prudentes. Y él le dijo, amados, déjeme decirle que si yo no gritara gloria a Dios, aleluya, ese Dios al cual le he creído, mi hijo no hubiera salido de la cárcel. Si yo no gritara ese gloria a Dios, aleluya, no hubiese tenido la finca que tengo, amados hermanos, y el ganado que tengo. Y si no hubiese gritado ese gloria a Dios, aleluya, con fuerza, con agradecimiento que lo hago, no me hubiese sanado Cristo del cáncer que me ha sanado. Oh, mi alma te alaba. Bendito sea la gloria de Dios. Aleluya. El justo por la fe vivirá. Por eso que esto se trata no es de que te lo cuenten, es de que tú lo vivas. Gloria a Dios. Ahorita veníamos dándole la cola a una enfermera cristiana, coordinadora de las damas en su iglesia. Y me dice, y venía para acá a traer a la hija que tenía su pequeña hija que tenía una reacción anafiláctica, alérgica. Tenía unas rosetas en su cara. Una dermatitis atípica. Y nos venía diciendo en el camino. La gente me cuestiona porque me dice, oye, pero cada vez que tú oras por los enfermos se sanan. Cada vez que tú oras por los niños en la iglesia se les quita la diarrea y las gripes. Pero ¿por qué la hija tuya se te vive enfermando? La gente, hermano, no entiende lo profundo que es esto. Usted verá a la pastora Marvin en silla de ruedas, pero ella en silla de ruedas no está. Yo sé que usted me está entendiendo, ¿verdad? Lo vemos en físico, pero espiritualmente no está. Y nos vamos a gozar cuando veamos el propósito de Dios completo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Nos vamos a gozar. Aleluya. Y ya para finalizar, amados hermanos, ¿por qué versículo voy? 12. Vamos a estar hasta el 14. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de ¿qué? De que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Gloria a Dios. Le tocó un trabajo fuerte a Pablo luchar con los Gálatas todas estas cosas. Nos toca a nosotros un trabajo arduo interno en la iglesia, a veces con nuestros líderes. Nos toca un trabajo arduo a veces a nosotros dentro de la iglesia, hermanos, para que los hermanos puedan entender esta palabra. Nos toca un trabajo arduo en la familia, amados hermanos, porque a veces recuerde que no todos en la familia tienen la misma medida de fe que usted tiene. Recuerde que la Biblia habla de la medida de la fe. A Cristo le dijo a los discípulos, hombres de poca fe, pero hubo una mujer que le dijo, grande es tu fe. Entonces quiere decir que la Biblia es clara cuando habla de la medida de la fe. Porque la palabra de Dios dice, para el que cree, todo es posible. Aleluya. Esto es para el que cree, amado hermano. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es un Dios inmutable. Dios es un Dios inmutable. ¿Cuántos lo creen? Cuando llegó el COVID, el coronavirus se mutó y se transformó en tantas variables que hoy en día está enmascarado. Todavía. Yo tengo pacientes que se me presentan a la consulta con hematologías normales
pero con unos rayos X que parece que los pulmones eran de fumadores, de asmáticos. Y los síntomas ni se digan. Y yo digo, está enmascarado. Mandamos a hacer una serología para el COVID y está enmascarado, aparece allí. La palabra de Dios no puede ser así, hermano. Desde el primer momento que usted le creyó a Dios, tiene que saber que Dios es inmutable. Dice la Biblia que no tiene sombra de variación. Al mismo Dios que usted le creyó que le va a resolver el problema, es el mismo Dios, amados hermanos, que va a estar con usted en la mañana, en la tarde, en las noches, 24/7. Y que siempre escucha tus oraciones. Solo que esperemos que sea el tiempo perfecto de Él para darnos la respuesta. Ahí es donde dice el Salmo 40. Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Piensa o no piensa en ti? Aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra en esta noche, Dios. Bendigo la vida de toda esta iglesia de la Nueva Jerusalén, que cada día, Señor, te ama, te sirve, anda en tus caminos, teme a tu nombre. Cada día ayúdalos a perseverar. Una iglesia, mi Dios, que ha sido muy sacudida, pero también ha tenido una victoria bien grande con todos los vientos huracanados que se han presentado. Porque aquí es donde tú has plantado tu palabra y aquí es donde tú has plantado los hombres que te han creído, porque el justo por la fe vivirá. Y hay mucha gente viva adorándote en este lugar, Señor, creyéndote ese remanente de que tú vas a hacer grandes cosas en este lugar, no solamente con este lugar, sino con sus hogares, con sus vidas, con su familia, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Bendiciones para todos.